Gracia diaria por los ministerios Joseph Prince. Hay poder en escuchar el Evangelio predicado. Y en Listra estaba sentado cierto hombre sin fuerzas en los pies, lisiado desde el vientre de su madre, que nunca había andado. Este hombre escuchó a Pablo hablar. Pablo, observándolo atentamente y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: «Ponte derecho sobre tus pies». Y saltó y caminó. Hechos capítulo 14 versículos del 8 al 10. ¿Alguna vez te has preguntado cómo el hombre lisiado en la escritura de hoy, que nunca había caminado, llegó a estar lleno de fe cuando escuchó a Pablo hablar? ¿Qué palabras generaron tal fe? Miremos esto de cerca en la lectura de hoy. La Biblia solo dice que Pablo estaba predicando el Evangelio. Hechos capítulo 14 versículo 7. No dice que estaba enseñando sanidad divina. La Biblia también declara que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Romanos capítulo 10 versículo 17. Así que el hombre de Listra se llenó de fe porque escuchó la palabra de Cristo. Sé que en la mayoría de las traducciones de la Biblia dice que la fe viene por escuchar la palabra de Dios, pero si estudias la palabra griega original para Dios aquí, no es Theos para Dios, sino Christos para Cristo. Verá, la fe no viene por simplemente escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios abarcaría todo en la Biblia, incluyendo la ley de Moisés. No hay impartición de fe cuando escuchas la predicación de los 10 mandamientos. La fe solo viene por escuchar la palabra de Cristo, enseñanzas que han sido filtradas a través de la obra terminada de Jesús y el nuevo pacto de gracia. Eso significa escuchar la predicación de la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre que sea desde la perspectiva de Jesús y su gracia. Después de todo, Cristo está oculto en el Antiguo Testamento y revelado en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontrarás sombras de Cristo en las 5 ofrendas levíticas, el tabernáculo de Moisés e incluso en las vestiduras del sumo sacerdote. Pero se necesita un entendimiento del nuevo pacto para sacar a Cristo. Solo cuando se predica a Cristo se impartirá la fe. Puedo imaginar cómo respondió el hombre de Listra cuando escuchó a Pablo proclamar que podía ser justificado de todas las cosas si solo creía en Jesús. Cuando escuchó las buenas nuevas de Cristo, vino la fe y llenó su corazón para creer que había sido perdonado de todos sus pecados. Y en ese mismo momento oyó que Pablo le ordenaba en voz alta: «Ponte derecho sobre tus pies». Antes de que tuviera tiempo de dudar, se encontró saltando de alegría y por primera vez en su vida caminó. ¡Aleluya! Esto es muy similar a un informe de elogios que recibí de Lizzie, que vive en Virginia. Durante 10 años había estado orando por una mujer joven que fue abusada sexualmente cuando era niña y desarrolló anorexia cuando era adolescente. La condición de la niña empeoró y fue internada en una sala para pacientes cardíacos porque su corazón se debilitó demasiado para funcionar correctamente. A pesar de la consejería y los tratamientos que recibió, su condición no mejoró y los médicos la declararon muriendo. Entonces sucedió esto. Demasiado débil para siquiera leer, esta joven comenzó a observar a Joseph Prince y a escuchar los mensajes del amor y la gracia de Dios. Poco antes de Navidad, su sonda de alimentación permanente se cayó sola y comenzó a hacer lo que los médicos dijeron que nunca volvería a hacer: comer alimentos sólidos. Ella dijo que había escuchado a Joseph Prince decir que cuando su espíritu se fortaleciera, su cuerpo lo seguiría, y lo ha hecho. Ahora puede asistir a la iglesia. Su pastor incluso la ha colocado para ministrar a la familia de una niña de 14 años que es anoréxica. Ella le está diciendo a la niña que nada funcionó para ella excepto la gracia de Dios. ¡Aleluya! Amigo mío, la fe para la sanidad o cualquier otro avance que necesites viene cuando simplemente escuchas la predicación del Evangelio de la gracia, como lo hizo el hombre lisiado de Listra. La Biblia declara que el Evangelio es poder de Dios para su salvación. Romanos capítulo 1, versículo 16, lo cual incluye integridad, preservación y bienestar totales. La salvación consiste en ser salvo del infierno,
de una relación rota con Dios y de las maldiciones que plagan a la humanidad como resultado de la caída de Adán en el jardín del Edén. Verá, Dios hizo a Adán y le dio dominio sobre la tierra, pero Adán cometió alta traición y dobló su rodilla ante un espíritu proscrito llamado Satanás, y con su caída le dio el dominio de la tierra a Satanás. Dios envió a Jesús como el segundo Adán, para redimir a los hijos de Adán de su pecado y para redimir esta tierra del dominio de Satanás. Creer en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador es recibir esta misma redención y todo lo que Él ha hecho por ti a través de su único sacrificio perfecto en la cruz. Tus pecados son tratados para siempre, recibes la propia justicia de Dios y puedes entrar confiadamente en la presencia de Dios. Él ya no será solo Dios Todopoderoso para ti, sino también tu Padre Celestial. A cambio de todo el dolor, el sufrimiento y la carencia que prevalecen en el mundo caído, puedes mirar a tu Papá Dios y esperar con confianza sus bendiciones de salud, provisión y protección. Y finalmente podrás pasar una eternidad con Dios en el cielo como tu hogar. La paga del pecado es muerte, según en Romanos capítulo 6, versículo 23, y por nosotros mismos no tenemos forma de escapar del castigo por los pecados. Sin Cristo teníamos un boleto de ida a la separación eterna de Dios. Sin embargo, nuestro Dios es un Dios bueno y nuestro Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8 y 16. Y debido que a Él nos ama tanto, Él mismo proporciona una salida del infierno, Evangelio de Mateo capítulo 5 y Evangelio de Marcos capítulo 9, y hacia la vida eterna, Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16. Así que Dios envió a su propio amado Hijo Jesucristo para tomar nuestro lugar en la cruz, para llevar todo el peso de la ira y el castigo de Dios por todos nuestros pecados en su propio cuerpo, y morir nuestra muerte. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios perfecto y sin pecado, Hebreos capítulo 4, versículo 15, puede satisfacer plenamente las demandas justas de la santidad de Dios en pago por nuestros pecados. Por lo tanto, es solo a través de nuestra fe en Jesús y en su obra perfecta y consumada que podemos ser salvos, entrar confiadamente en la presencia de nuestro Padre Celestial, Hebreos capítulo 4, versículo 16, y esperar una vida abundante en la tierra, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, y un futuro glorioso en el cielo. No hay otra forma de ser salvo aparte de tomar la decisión de aceptar lo que Jesús ha hecho por ti. Hechos capítulo 4, versículo 12. La salvación es un regalo de Dios y viene a través de creer en Jesús y solo en Jesús. En el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6, la Biblia nos dice muy claramente que Cristo es el único camino a Dios y a la vida eterna. Y en Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 11, la Biblia nos dice cómo ser salvos y tener vida eterna. Creer en nuestro corazón que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó de la tumba, y confesar con nuestra boca que Él es nuestro Señor y Salvador. Para aceptar a Cristo en su vida y ser salvo, por favor diga esta oración de salvación. Padre Celestial, gracias por tu amor por mí, por enviar a Jesucristo a morir en la cruz por todos mis pecados. Su sangre preciosa me limpia. Tú lo resucitaste de entre los muertos. Está vivo hoy, y te agradezco que todos mis pecados sean perdonados. Soy justo por la sangre, estoy bajo el favor de Dios, y te agradezco, Padre, que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida a partir de este día en adelante. En el nombre de Jesús. Amén.